Shalom amados, bienvenidos a una entrega más de su canal Torah es instrucción, no religión. Y hoy abordaremos un tema fascinante y crucial: la guerra de simientes y el Armagedón. Este conflicto que se origina en el Edén y se extiende hasta nuestros días y continuará hasta el Armagedón, cuando se derramen las 7 copas de la ira de Dios. Este tema es la pieza clave del rompecabezas de la cosmovisión bíblica. Sabemos como creyentes que el pecado entró a la humanidad a través de Eva, y cuando comió del fruto prohibido. También sabemos que somos salvos a través de la sangre preciosa de nuestro don Yeshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Pero este tema nos abre las puertas a muchas interrogantes en la Biblia, queridos hermanos. Una de ellas es: ¿cómo es que Caín mató a Abel, cierto? Y fue maldecido, o Dios lo maldice. Pero vemos que de otro lado que Moisés mata a un egipcio y pasa todo lo contrario. Moisés es un profeta de Dios, habló con Dios, liberó al pueblo de Israel, hizo proezas, fue un profeta de Dios. Incluso después de su muerte, el cuerpo de Moisés fue escondido, porque sabemos que Satán quería apoderarse del cuerpo de Moisés. Pero alto ahí, Moisés mató a un egipcio al igual que Caín. Incluso vemos a Moisés en la transfiguración cuando Yeshua está orando. Pero seguimos, Moisés mató a una persona. Se preguntan muchas personas, ¿qué pasó aquí? Incluso vemos que él le da los mandamientos al pueblo de Israel, y uno de esos mandamientos, el sexto mandamiento: no matarás. Y Moisés había matado a un hombre. Entonces, esa es una pregunta. La otra pregunta es: ¿cómo es posible que el rey Saúl, Dios lo manda a que extermine todo un pueblo, incluyendo hombres, mujeres, niños, inclusive recién nacidos, ovejas, que exterminara, que vamos a decir, hoy en día a esto se le llama un genocidio? Pero la respuesta la vamos a dar aquí al final de este video. Y otra cuestionante que siempre ha sido muy cuestionada, valga la redundancia, en la Biblia, es el rey David. El rey David también mató a Goliat, mató a varios pueblos, a los filisteos especialmente, y cometió adulterio y tuvo una serie de pecados ahí. Entonces fue hallado conforme al corazón de Dios. Entonces vamos a ver al final de este video esas 3 preguntas, cómo pueden contestarse, basándonos en esta plataforma que vamos a hablar hoy, de lo que es la simiente, de la guerra de simientes y el Armagedón. Iniciamos con el contenido de hoy, y es en Génesis 3:15. Génesis 3:15 vemos cómo el Eterno le está hablando a la serpiente y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. La palabra simiente en hebreo será, que significa hijo, significa descendencia, significa linaje, incluso significa espermatozoide, semen. Entonces no hay otra manera de traducir eso. No hay otra manera de que usted traduzca eso. Es enemistad literal y espiritual, como usted lo quiera ver, pero es literal. Aquí hay un componente genético que lo vamos a ver más adelante. Enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Ahora bien, esta serpiente es un simbolismo, no es una serpiente común y corriente como la que usted y yo conocemos hoy en día. Y en Apocalipsis 12:9 se nos da un detalle de esto. En Apocalipsis 12:9 se dice que el dragón y la serpiente antigua, el cual se llama el diablo y Satanás. Entonces vemos que esta serpiente de Génesis 3:15, aquí podemos entrelazarla con lo que es Apocalipsis 12:9. Y le doy otro dato. En Apocalipsis 12 también se dice, 12:17, que el dragón, que ya sabemos que es la misma serpiente y que es Satanás, este dragón persigue a la mujer.
Ahí vemos la enemistad, vemos la conexión que hay con Génesis 3:15 de esta enemistad entre el dragón y la mujer. Pero vemos que dice que cuando no pudo con la mujer, ¿qué hizo? Se fue contra el resto de la descendencia de ella y le hizo guerra. Aquí está la palabra guerra, otro componente. Guerra entre ti y la mujer, guerra entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, en Génesis 5 se nos da, en Génesis 5 se da la genealogía de Adán, el cual Caín no aparece. Y esto es significativo, queridos hermanos, porque en Génesis 5 se dice que es el libro de las generaciones de Adán. Entonces, el que Caín no aparezca en este libro, queda claro de que Caín no es reconocido como descendiente de Adán. Entonces, Caín vemos que representa la simiente de la serpiente, la simiente de Satanás. Bien, y una de las teorías que se usa para refutar esto, no falta quien refute las buenas interpretaciones, es que no es posible de que Satán o de que un ángel pueda procrear hijos. Pero la Biblia dice todo lo contrario, queridos hermanos. Vámonos a la Biblia rápidamente en Génesis 6. ¿Qué hicieron en Génesis 6? Dice que los hijos de Dios, cuando vieron que le nacieron hermosas mujeres a los hombres, se mezclaron con ella. Y el texto dice claramente, y los Bené Elohim en hebreo, para que no haya duda, las Bené Elohim de un lado, y por otro lado tienen los Benot Hadán, las hijas de los hombres. Entonces un Bené Elohim es un ángel. Aunque otras Biblias no lo traduzcan así, pero un Bené Elohim es un ángel. Como lo podemos ver también en Job. ¿Qué dice Job 1:6? Job 1:6 dice, y estando reunido con Dios allá, los Bené Elohim, entre los cuales estaba Satán. O sea que un Bené Elohim es un hijo de Dios, es un ángel. Entonces estos hijos de Dios de Génesis 6 que se mezclaron con las mujeres y le nacieron gigantes. Entonces aquí vemos que estos ángeles, lo cual son los mismos ángeles que fueron lanzados a la tierra en Apocalipsis 12:9, junto con el dragón, que es la serpiente antigua, el cual se llama Satanás, están tratando de dañar la simiente pura de donde iba a venir el Mesías. Recuerden que Satanás sabe todo. Él solamente que no tiene poder, pero él siempre engaña con sus mentiras. Entonces él está tratando de dañar lo que es el genoma humano a través de estos híbridos. Dice la Biblia que nacieron gigantes, pero nótese otro dato. En el verso 4 dice, y habían gigantes en la tierra. Y después que estos hijos de Dios se llegaron a la mujer, le nacieron gigantes, los famosos Nefilim, los gigantes. Entonces, había gigantes antes. ¿Por qué? Háganse usted la pregunta, ¿por qué había gigantes antes de que los hijos de Dios se llegaran a las mujeres y le nacieran gigantes? Cada quien que responda su pregunta y vaya atando los cabos que están sueltos. Siempre a lo largo de la historia bíblica se ha tratado de dañar la simiente buena. Vemos que Caín mata a Abel y por eso en sustitución de Abel Dios le da un hijo a Eva, que es Set. De ahí viene la descendencia del Mesías. Siempre ese ha sido el propósito de el diablo y sus ángeles, de dañar la simiente de Dios. Por eso vemos que después del diluvio el faraón manda a matar a todos los niños en los tiempos de Moisés. Vemos también cómo el rey Herodes en el nacimiento de Yeshua manda a matar a los niños. Y muchos ateos están ahí preguntándose, pero ¿y Dios mandó a exterminar un pueblo completo? Bueno, voy para allá. Al final del video lo voy a responder la pregunta. Es una guerra de simientes. Por eso es que el tema es guerra de simientes. Ahora, por eso, cuando leemos a Génesis 6:9, podemos comprender cuando el Eterno dice que Noé era perfecto en todas sus generaciones. Era hombre justo y perfecto. Fíjese, justo y perfecto en todas sus generaciones.
Era perfecto genealógicamente. No tenía ningún defecto. No era un híbrido. Y es por eso que a través de Noé, Dios limpia la sangre, o más bien la tierra, perdón, limpia la tierra de toda esa contaminación genética que había. Hoy por hoy lo vemos en la gran farmaquía. Muchos me comprenderán, otros quizás no comprenderán, pero va a ser el inicio para que ustedes empiecen a investigar. Hoy por hoy vemos con lo que pasó con la pandemia 2020, cómo esa simiente de la serpiente está tratando de dañar a la humanidad. A lo largo de toda la historia, antes existieron lo que eran los alquimistas, que eran unos químicos y brujos, hechiceros, que buscaban la transmutación de los metales y buscaban la vida eterna, pero la vida eterna sin lo que es la anuencia de nuestro Padre eterno. Buscaban una piedra filosofal, buscaban una serie de cosas, haciendo hechizos y encanterías y todo lo demás. En los tiempos de los egipcios, queridos hermanos, esta es la simiente de la serpiente. Hoy en día se nos quiere hacer daño, como le digo, a través de la farmaquía, a través de medicamentos que nos sanan una enfermedad y nos producen 5 enfermedades más. Como dice por ahí la canción, la cura resulta más cara que la enfermedad, queridos hermanos. Un ejemplo de eso es el piquetazo, que no quiero mencionar el nombre porque me censuran el canal. ¿Cuántas personas no se metieron la vaina esa? Y perdónenme el lenguaje, pero bueno, es una palabra normal para nosotros. La vaina es cualquier cosa sin sentido. 3, 4 piquetazos de esos y al final le dio la gripecita esa que le da a la gente. Y era la excusa perfecta para matar a muchos. Nos matan con muchas cosas como lo que es el GMO en inglés. Aquí se usa lo que es la bioingeniería dentro de la comida, lo que es el GMO, lo que es la genetic modify, se modifica genéticamente. Fíjense que es una guerra de simiente, es una guerra de genética. La comida en los supermercados está llena de lo que es bioingeniería. Ese es el término que se usa ahora, bioengineering. Entonces, a lo largo de la historia, esto se extiende hasta el Armagedón. De ahí es que ahora empezamos a notar la importancia que tienen las genealogías en la Biblia. Porque antes, cuando nos poníamos a leer estos libros que empezaban a decir fulano, hijo de Mengano, Mengano, hijo de Futano, 40 generaciones leyendo un libro. Mucha gente, yo mismo me la llegué a volar en la Biblia. Pero yo dije, ¿y para qué yo necesito saber eso? ¿No? Es importante, porque aquí se sabe cuál es la simiente de la serpiente y cuál es la simiente de donde viene el Mesías. Por eso en Lucas 3, desde el versículo 21 en adelante, se traza la genealogía de nuestro don Yeshua, Jesucristo, y vemos que va desde María, va pasando, ¿no?, por todos los descendientes hasta llegar a Adán. Y nunca se intersecta ni con Can, ni con Canaán, ni con los filisteos. Nunca se intersecta con la sangre de Caín, sino que llega hasta Set, y de Set llega a Adán, hijo de Dios. Entonces ahí vemos la importancia de la genealogía. O sea que la genealogía no son solamente una lista de nombres, sino que esto está como testimonio para cuando se abran los libros en el día del juicio final. Entonces, ya sabiendo esto, podemos responder las 3 preguntas, queridos hermanos. Siempre se ha querido dañar la genética. Aunque la palabra genética no aparece exactamente en el Antiguo Testamento, pero está la palabra Sera, que es descendiente, que es hijo. Vemos cómo Juan Bautista le dice a los fariseos y a los saduceos, generación de víbora. Y la palabra griega aquí es genema, de genoma humano. Le dice generación de víboras. No es una metáfora, se lo está diciendo literalmente. Eran generación de víboras. Tenían los genes. Hay una descendencia toda, y lo existe hoy en día. Claro está, y estamos mucho mezclados con esa sangre, porque Dios siempre prohibió a su pueblo que se mezclaran con las naciones. Era por algo. No era porque Dios era racista, ni porque era un Dios caprichoso.
Es porque sabía que en esos pueblos paganos había una genética y se iba a dañar el pueblo de Dios. ¿Cuál es la intención de Hatzatán? Dañar la simiente pura, mezclar la cizaña, el trigo, mezclarlo con la cizaña. Es por eso que Dios le dice, no se casen con los pueblos a donde yo los voy a echar. ¿Se dan cuenta? Todo va armándose el rompecabezas. Ahora bien, vamos a la pregunta que hicimos al inicio. Bien, ¿cómo es que Caín mata a un hombre? Dios lo maldice. Moisés mata a un egipcio. Primero, no es la misma circunstancia. Moisés va a defender, ve que están abusando de un israelita que es, ya él sabía que él era israelita. Están abusando de un hermano de él. Y cuando uno se enfrenta a otro hombre cuerpo a cuerpo, cualquier cosa puede salir. O sea que no fue con una intención, no fue con premeditación y alevosía como lo hizo Caín. Caín fue con premeditación y alevosía por envidia, porque las obras de su hermano eran buenas y las de él eran malas, él lo quitó del medio. Y fíjense si Caín era rebelde, como vamos a ver más adelante. Caín era tan rebelde que cuando Dios le pregunta por Abel, ¿qué le dice Caín? Le da una mala respuesta al Padre Eterno. Le dice, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Eso es cosa para que en los tiempos donde yo me crié, eso era una galleta seguro que me iba a dar mi papá. Y con sobrada razón. Eso no son respuestas. ¿Me entiendes? Entonces ahí se ve la diferencia. Y es por esto que vemos. Moisés no mató a un hombre por gusto. Está por una causa, vamos a decir, justa y involuntaria. Porque cuando usted se enfrenta con otro hombre cuerpo a cuerpo para defenderlo de otro hombre, cualquier cosa puede salir. Es la vida suya o la vida del otro. En el caso de Saúl, Saúl desacató un mandato de Dios. Ahora, muchos ateos dicen que es un Dios genocida que manda a exterminar todo un pueblo. Es una simiente, como vimos en Génesis 6, una simiente de híbridos, de gigantes, manda a matar las ovejas y a los niños recién nacidos porque eran híbridos, señores. Eran mezcla de humanos con animales. Y la ciencia hoy por hoy demuestra de que si se cruza una persona con un animal, se puede tener un resultado muy feo, un híbrido. Entonces, por eso es que Dios manda exterminar todo un pueblo. Lo que pasa es que la Biblia no nos va a dar lujo de detalle. Además, nuestras Biblias, o la Biblia de manera general, fue mutilada cuando le sacaron muchos libros, entre comillas, apócrifos. Pero estos libros lo que dan es detalle de estas cosas, queridos hermanos. Y eso en nada afecta a nuestra fe. Es todo lo contrario, es lo que encaja con toda la Biblia. Y ahí podemos responder esta pregunta del rey Saúl. En el caso del rey David, que ya sabemos que mató híbridos como a Goliat. Goliat es un híbrido, simiente de la serpiente, como todos los filisteos, descendientes de Can. Luego tendremos que hacer otro video, Can, que pasa el diluvio. Aunque Noé fuera perfecto, pero no se dice lo mismo de la mujer de Noé. Y es a través de la mujer de Noé que ese gen de la simiente de la serpiente pasa el diluvio. Por eso es que hay gigantes después del diluvio. Entonces, en el caso del rey David cometió un pecado grave. Y la gente se cuestiona, ¿y cómo es posible que fue hallado conforme al corazón de Dios? Un hombre que cometió adulterio. Un hombre que encima de eso, cuando se da cuenta que producto de ese adulterio hay un embarazo, él manda a ese esposo de esa mujer en el frente de la guerra para que lo mataran, a Urías. Entonces, ¿cómo es posible esto? La clave de todo es el arrepentimiento, queridos hermanos. El arrepentimiento. David se arrepintió. Y muchos dirán, pero así sí es bueno. Bueno, hay muchos, yo sé que muchos estarán pensando, bueno, pues yo voy a hacer un par de cositas por ahí y me voy a arrepentir después. Ten cuidado con pensar en eso, porque Dios, que conoce los corazones, de tú pensarlo, ya no te va a hacer válido ese arrepentimiento si lo hace con premeditación y alevosía, que fue lo que hizo Caín con Abel. En el caso de David se nos
es un ejemplo claro de que todos somos pecadores y que todos tenemos derecho al arrepentimiento y que si nos arrepentimos de corazón, nuestro Padre eterno nos perdona. Y le voy a dar otro dato: hay personas que no se van a arrepentir ni con este mensaje, ni que le hable el Papa, ni que le hable quien le hable, ni que le hable el pastor fulano, ni que venga Elías, ni que venga quien venga. Pongo el Papa porque muchos creen que el Papa es el Santo Padre. Sabemos que no es el Santo Padre, pero vamos a darle beneficio a la duda. Muchos no se van a arrepentir ni con el Santo Padre, ni con nadie, ni con Elías, ni con nadie. Y esto lo dice la Biblia. Bien, en Apocalipsis 9 se está describiendo las plagas, las trompetas cuando están siendo tocadas y Dios está haciendo su juicio en la tierra y manda langostas, manda caballos con cola de serpiente para hacerle daño a los moradores de la tierra. ¿Y qué dice la palabra? Y fueron muertos con estas plagas, y ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Aquí la palabra está siendo clara. Con esta plaga que van a venir, ni aún así se arrepentirán las personas. Vemos entonces en el Armagedón, que son las 7 copas de la ira de Dios. Armagedón es una palabra que viene del hebreo Armagedón, de Armegido, el monte de Megido, que es donde se va a dar lugar, donde todas las naciones se van a reunir contra Israel, pero Dios lo va a exterminar con su fuego. ¿Pero qué dice? Hablando Apocalipsis 16, cuando se están derramando las copas de la ira, óigase bien, dice que en el verso 9, y los hombres que se quemaron con el gran calor, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle la gloria. Y luego el quinto ángel derrama la copa y viene una tiniebla fuerte, y aún así dice, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y todavía sigue con la última plaga de las 7 copas de la ira, cuando cae granizo con el peso de un talento, y dice que esos hombres blasfemaron contra Dios y por la plaga del granizo. O sea, se blasfemaron, no se arrepintieron. Así que hay personas que no se van a arrepentir. Entonces, ¿por qué David fue hallado justo ante el corazón de Dios? Porque sabemos que se arrepintió. ¿Por qué lo sabemos? Porque Dios es el único que ve los corazones, queridos hermanos. Dios es quien conoce los corazones y lee nuestros pensamientos. Así que la clave de todo esto, esta guerra de simiente, es una guerra, es una batalla espiritual, y es una batalla también. Este dragón, esa serpiente está dentro de nosotros, está en el sistema, tratando de dañarnos con la comida, nos tratan de dañar con las fumigaciones allá arriba en el cielo. Muchos dirán, ¿de qué está hablando Marino? ¿De cuáles fumigaciones? Bueno, es un tema para hacer un video, pero esos aviones que están allá tirando humo, ya sabemos que es contaminando el aire, contamina la comida. Ya aquí han habido reportes de que se está dañando el agua. Desde el 1960 se está dañando el agua en lo que es la plomería en las ciudades. Se le está dañando el agua echándole sustancias extrañas. También sabemos la comida, las famosas piquetazos, que no quiero decir el nombre, famosos piquetazos, principalmente los últimos, donde se está usando la nanotecnología. La nanotecnología se nos mete en nuestro cuerpo partículas de grafeno, y esas partículas de grafenos, que son nanobots, entiéndase, son robots microscópicos, el cual usted no puede ver, son bichitos pequeños que usted no puede ver con su ojo normal. Esos bichitos
van a la sangre y te cambian el genoma. ¿Por qué? Porque quieren destruir la creación de Dios, queridos hermanos. Nuestro ADN es sagrado. Así que si por casualidad te pusiste uno o dos de estos, estás a tiempo. Va a haber otra. Se va a abrir otra pandemia. Por ahí viene. Por ahí viene otra pandemia. Así que solo le exhorto, le doy la información, analícenla, busquen, investiguen. Yo cumplo con dar la información. De todo esto, lo que podemos concluir es que lo más importante es que la simiente de la mujer, que es permitida por Dios, que es la simiente de Dios, va a aplastar a la simiente de la serpiente. Ya lo hizo a través de nuestro Adón Yeshua HaMashiach y lo hará una segunda vez en su segunda venida. Y lo otro, en el mismo orden de importante, es que no importa tu pecado, cuál haya sido, tú que me estás mirando, no importa que tú no hayas creído en Dios, pero si estás escuchando este tema y si lo has pensado, es para que te des cuenta de que te puedes arrepentir. Lo importante es que te arrepientas de tu pecado, que se confiese al Padre en tu corazón, el que lee el corazón y la mente de cada quien. Entonces, si te arrepientes, podrás ser hallado conforme al corazón de Dios, como lo fue David, aún con sus pecados. No seamos como estos hombres de Apocalipsis 16, que aún y con las plagas, se arrepienten y blasfeman el nombre. Cuidado con blasfemar el nombre de Dios. Cuidado con blasfemar. Así que eso es todo. Espero que este video le haya gustado. Si le gusta, dale like, comparte con tus amigos y dale a la campanita para que te notifique de los siguientes videos que estaremos subiendo. Que tengan un bendecido día. Shalom.